La República Dominicana, Europa, Asia, el mundo, Latinoamérica. Hoy sábado 24 de agosto del año 2024. Que Dios me lo bendiga y muchísimas gracias a todos los que están entrando en sintonía con nosotros. Un programa más y hablemos de la palabra, nuestro programa número 37. Agradecido el privilegio porque Papá Dios nos regala un día más de vida y podemos ser una mejor persona y podemos conectar con ustedes y de verdad que sí, nos sentimos honrados siempre con la presencia de ustedes siempre y llevando eso de muchas bendiciones a través de Junior Tamares, que es el capitán de este barco y siempre nos lleva muchísimas palabras, de verdad que sí, de amor, de cariño y de afecto y que pueden llegar a cada uno de ustedes, de verdad que sí, agradecido. Te decía ahorita por Facebook, pero eso es siempre, el demonio siempre quiere como que dividirnos a nosotros, pero Dios es unipotente, Dios es más fuerte, más grande. Y olvídense que hasta por llamada íbamos a hacer este programa, porque de verdad Como que sí, sea. como sea. Se descarrió Facebook, se descarrió. Oh, ¿qué calor tiene Facebook? De que llueve de una vez como que se le mete una cosa. Junior, te queda muy bien esa gorrita, te queda muy bien, te queda muy bien. Te iba a decir ahorita que tú sabes que yo no soy el típico pelotero que lo deja libre y le coge un odio al equipo, Sí, 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 como sí, que sí, el sí. equipo es, no sé, Y, lo peor. No, sí, ellos simplemente hicieron lo que es su trabajo y yo hice el sí, mío y se acabó. sí, sí, y vota El todo, y mío, vota todo, y que vota todo, no, Junior, mira, vota yo todo. tengo por ahí cosas de Cincinnati, Poloché, Sí, abrigo, de todo, porque es que eso me lo dieron, eso es sí, mío, eso yo no tengo claro, que votarlo. claro, tú te fajaste para eso, tú te Tú me fajaste para pagas eso. para eso. Y es Claro, bonito. No es bonita la gorra. No, no es claro que bonita. sí, claro que sí, Entonces, claro que sí. cuando baje para allá para Dominicana, tú esas cosas de Cincinnati se las voy a llevar a los carajitos, Sí, las voy a botar, las voy sí, a quemar. sí, No, eso es sí, demasiado no, ignorancia, no, eso es no. poca mentalidad, eso es poco cerebro. Y Donde sí, hay sí, 2 gigas de cerebro, no hay sí. forma de... Y Cincinnati es uno de los equipos que más uniforme tiene, o sea, diferentes combinaciones. Tienen gorra negra, tienen blanca, tienen de todo y todas quedan bien, de verdad que sí. Sí, Señores, no, y a mí siempre me gustó, bueno, yo no soy fanático de Cincinnati, ni cuando jugaba, ni de ninguna manera. Y cuando yo jugaba, yo nunca veía un juego de Grande Liga de Cincinnati. sí, A menos que estén en una semifinal y claro, eso no pasó, una sola vez claro. pasó en todo lo que yo jugué. Eso es así, eso es Y, así, eso es así. y, pero sí me gustaba porque, por ejemplo, uno de los colores míos favoritos es el rojo, ¿me entiendes? Sí, Y sobre todo, antes de yo firmar, el señor a mí me mostró que yo iba a firmar con un equipo rojo. Entonces, sí, por eso como que me apegué más, pero siempre entendiendo que esto iba a ser hasta donde Dios quisiera. No, ni es más ni así, menos. es así. Hasta donde Dios quisiera. Dios quiso hasta tal año duré. Se Así acabó. es. No hay más Sí. nada. Señores, nuestro capitán del barco decía en el programa pasado, la semana pasada, que el demonio y en Estados Unidos están queriendo sacar a Dios de los colegios y cerrar eh, iglesias. Esta semana en Sí. Estados Unidos ha comenzado prácticamente un bombardeo y han comenzado a cerrar iglesias, capillas donde se lleva la palabra de Dios y como dice el dominicano, Junior tiene boquechivo, porque de verdad que sí, hablábamos la semana pasada y así mismo está pasando en Estados Unidos, que están cerrando iglesias donde se congregan para hablar de la palabra de Dios y Así es. yo eso lo veo muy mal y de eso hablábamos. Imagínate. Entonces Dios se siente mal en el mundo con todo lo Mira, que está lo mejor pasando. que le puede pasar, atención audiencia, lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos es que gane Trump. Lo mejor que le puede pasar es que gane Trump. Porque toda esa gente lo que son ideológicas. Sí, Esa gente apoya la ideología de género, apoyan, sí, pero Trump es el único que está más sí, en la derecha sí, con los rudimentos de la palabra, ¿me entiendes? sí, sí, Entonces, obviamente Trump no va a permitir eso, que sí, cierren ninguna iglesia, porque él mismo se autodenomina cristiano. claro que sí. Entonces, lo que pasa es que eso viene del presidente Biden, que es supuestamente católico, pero un Sí, diabólico, sí, uno de los diabólicos más grandes que tiene este país, porque sí, permite el matrimonio gay, permite sí, la comunidad LGBT, permite sí, todas esas cosas sí, que están en contra de la propia naturaleza. sí, 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 Entonces, ¿qué te digo? Lo mejor que le puede pasar a este país es que gane Trump, porque Trump va a volver, obviamente,
a unir al país, que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Mira, Sí, se puede percibir que una élite muy grande que está en contra del evangelio aquí, eso es mentira del diablo. ujú, Aquí la gran mayoría de las familias son cristianas o están sí, bajo una visión sí, cristiana, sí, aunque no pertenezcan a ninguna iglesia. No son personas que dicen, no, espérate, mis hijos, nadie lo va a adoctrinar en una eso es comunidad así, rara, a eso es mis así, hijos nadie le va a decir que puede ser un varón, que puede ser una hembra, que puede ser un caballo, que puede ser un perro, a mi hijo nadie lo va a adoctrinar, así, yo creo en Dios y a mí nadie me va a quitar eso, claro, me gusta ir claro, los domingos a misa, los domingos a la iglesia. O sea, eso nadie se lo va a quitar a la gran mayoría de estadounidenses claro que sí, que son así. Lo que claro, pasa es que hay una pequeña élite pequeña que sí, quiere, sí, obviamente utilizada por Satanás, por el Dios de sí, este siglo, que sí, quiere terminar de hacer la obra que quiere Satanás, que es perseguir a la iglesia. sí, Estamos siendo perseguidos desde que Cristo llegó. claro, claro que sí. No, y unos ateos, Pero y unos ateos que no se deciden, ni estoy con Dios, ni estoy con el demonio. O sea, no están con nadie, pero son unos vagabundos, son unos no, vagabundos, porque son unos es que vagabundos. tampoco eso tiene validez, porque el que no está con Dios está con el diablo. No, no, Indudablemente. exacto. Indudablemente, porque el que no hace la obra de Dios hace la obra del diablo, aunque sea inconscientemente. Aunque sea inconscientemente, aunque diga, no, pero que yo soy bueno, algo del diablo tú haces, porque Sí, tú no tienes a Dios. Entonces, el que sí, no tiene a Dios, lamentablemente, no puede decir que no es del diablo tampoco, no. Tiene que hacer un partido, porque nada más hay dos. es Nada así, más hay dos. Usted es sí, de uno o es del otro. sí, Pero usted no puede decir que es de Dios y a la vez sí, aceptar esas cosas diabólicas que están en contra totalmente de la palabra que dejó estipulada el Señor. Entonces, eso va a pasar, no es que tengo boquechivo, es que la palabra lo dijo hace tiempo. Los manuscritos antiguos de los años 30 después de Cristo, 50 después de Cristo, lo dicen y lo siguen diciendo después que empezamos a traducir todos esos manuscritos y a escribir la Biblia que tenemos. Que vendrán días en que apostatarán de la fe, vendrán días en que perseguirán, segunda de Timoteo 3:12, que todo el sí, que quiera vivir justo y piadosamente delante del Señor padecerán persecución. Vendrán días en que querrán cerrar iglesia, en que querrán perseguir a los cristianos de una manera fatal. O sea, eso a mí no me asombra. Lo que yo tengo que hacer es seguir permaneciendo firme, seguir predicando el evangelio, seguir tratando de estar firme en Dios. Y si se me prohíbe mañana predicar, buscar la manera de, aunque sea escondido, predicarle a las almas. Porque algo tenemos que hacer. Lo que no podemos es quedarnos callados. es así, Es una de verdad. realidad. No es fácil, no es fácil. Me sentí muy mal en esta semana que se ha visto eso prácticamente, que han querido prácticamente, quieren sacar también lo que es la educación prácticamente bíblica de las escuelas ya en No, Estados ya Unidos. están sacadas. Y- y- Aquí en los Estados Unidos no se estudia Increíble, nada que tenga que ver con la palabra de Dios. Nada. increíble, increíble, Nada. increíble, Si hubo increíble. una persona de un estado, no sé si fue de Florida, Sí, que dijo que sí, que vuelvan a meter la Biblia, sí, las escuelas y todo eso, pero eso es sí. uno entre los 50 Sí, estados que sí, hay sí, aquí. sí, sí, sí. Hay uno de los muchachos míos que está en una universidad de Miami prácticamente y dentro de la rutina, eso tú sabes de clase, tú sabes de colegial y high school y demás, Ajá. han sacado también la ir a misa y han sacado también el Christmas, como le llaman, el church. Sí, Han sí. sacado el church de prácticamente de la rutina de clase, que tú sabes que el church tenían que ir como los viernes, una hora, que etcétera, etcétera, y hablaban, Sí, el eso en Chapel. Miami, y eso en Miami, tú sabes prácticamente, la ciudad del sol, muchos latinos, y Sí. han querido sacar el church de la iglesia de prácticamente college y universidad. Es increíble. Es una aberración lo que se está viviendo prácticamente en los últimos tiempos, yo diría, porque es increíble. Dios que venga a buscar su tierra, su reino, su iglesia y su gente, ¿me entiendes? Quedará mucho Sí. afuera, quedará mucho afuera. Lamentablemente, sí, y eso está anunciado, nadie se puede asombrar, nadie puede decir, no, que esto no me lo habían dicho, no, eso está ahí, por eso yo no me sorprendo con nada que suceda, con ningún gobierno que quiera eliminar las iglesias, que quiera eliminar las escuelas, eso va a venir, el anticristo viene con ese rol de perseguir a la iglesia y del que no se quiera poner el sello, entonces matarlo o perseguirlo hasta que lo puedan matar. Entonces es una realidad. Yo no sé, yo no creo que vaya a pasar por la gran tribulación, pero si paso, ya sé que como quiera eso va a pasar. O sea, si Dios permite que la iglesia pase por ese momento difícil del anticristo, como quiera, debemos de estar ready para todo lo que venga, porque la realidad es que estamos en unos tiempos donde la iglesia va a padecer cada vez más persecución. Eso es una realidad. Wow, es difícil, wow.
Así es, mi hermano. ¿Qué tenemos, Junior? ¿Qué tenemos? Me gustaría que me abundara un poquito prácticamente de los apóstoles, para refrescar un poquito, los 40 días, las 40 noches. Hay una checha en Instagram ahora de que cuántos animales cabía en el arca de Noé, que no se sabe cuántos animales, y han cogido eso como una checha en las redes sociales prácticamente, cuáles eran los animales que estaban, cuáles eran los que no estaban, y todo, tú sabes qué tendencia en República Dominicana, una checha, relajando por las escrituras y las palabras Sí, de Dios del arca de Noé, que hay muchos animales que no estaban, que cómo cabían tantos animales, creencia prácticamente de Dios. Dios es perfecto, Él construyó prácticamente y metió todos los animales, uno no sabe. Dice el dicho sí. que un pan Él lo dividió en 100 personas y sobró, pero eso solo Dios sabe cómo lo hizo. Sí, no, imagínate, la Biblia solamente relata que en el arca de Noé se metieron parejas de cada especie, una pareja Sí, de cada especie. sí, Un elefante hembra, un elefante varón, sí, un león y un sí, tigre, un un que sé yo qué tigre, más. Y sí, ya eso fue lo que se hizo, o sea, no, eso no hay que buscarle la quinta pata al gato si había muchos, si habían pocos. Lo que había era lo que había. Se sabe que sí, hubo un diluvio y se sabe que hoy la especie está... ahora, lo que hay es una discusión en que si el diluvio fue global o el diluvio fue solamente en ese pedazo de espacio donde estaba sí, Noé y su familia. sí, No sé, no tengo idea de eso. La Biblia no me relata ni que fue global, ni tampoco me relata que fue en un pedazo de espacio. Sí habla de que toda la tierra quedó hundida, pero habían unos términos también que se usaban en esos tiempos que cuando la persona decía toda la tierra podía referirse al espacio donde estaba viviendo. ¿Por qué? Porque ese exacto, era el único espacio que conocía. Estamos hablando de 4.000 años atrás, más de 4.000 fácilmente. O sea, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. sí, Entonces, quizá esa persona, como no había salido de ese espacio, entendía que esa era toda la tierra, el espacio donde él vivía. Y ok, quizás fue global, quizás no fue global, hay estudios que dicen que fue global, hay estudios que dicen que es imposible, pero lo importante es que hubo un diluvio y lo importante es que la raza animal se mantuvo y la raza humana se mantuvo porque Dios permitió que en esa arca entraran animales y entraran esa pareja de familia, esa pareja de esposos entre los hijos y los padres, y así se pudo multiplicar la tierra nuevamente. Por eso somos también descendencia de Noé. Y la realidad es que eso se puede coger como burla, pero la realidad es que al final los relatos están ahí. La Biblia es un libro histórico que habla de cosas que sucedieron. Hay pruebas arqueológicas del arca de Noé, de dónde estuvo situada, de dónde pudo haber estado, de dónde sí, pudo haber quedado. Entonces la sí, realidad es que a eso no se le... Lo que tú puedes argumentar es que si eran muchos animales, que si eran pocos, eso yo no sé. Ni me interesa mucho menos. Lo que a mí me interesa saber es que científicamente hemos comprobado que sí hubo un diluvio hace muchísimos años. Y también hemos comprobado que sí hubo un arca. Entonces quiere decir que lo que narra la Biblia es lo correcto. A sí, mí no me importa de que quien diga que si fueron muchos animales, que si fueron, si había cucaracha o si había 100 pies, yo no sé lo que había. Yo lo que sé es que la Biblia relata que había una pareja de cada especie y se metieron esa familia de Noé y sus hijos y ya. Y por eso estamos hoy aquí. Esa es la realidad. y hubo un diluvio entonces 40 días y 40 noches. Exactamente. Ese diluvio duró así mismo, 40 días. 40 días y 40 noches duró el diluvio, lo mismo que duró también el Señor orando en el monte, después cuando fue tentado por Satanás. O sea, todo tiene como una secuencia para ir apuntando hacia un lado. O sea, Sí, todo eso apuntó a Cristo, todo iba apuntando a Cristo. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento también era apuntando al último sacrificio que iba a ser Cristo. ¿Me entiendes? La cena que se hacían y la comida que se comía y todo eso era dando la señal de que venía alguien que lo iba a hacer sí, también, pero que iba a culminar con todo eso. Era hacerlo para culminar, para decir, ya yo soy el que soy, yo soy el Cristo, ya yo vine, ya no se necesita hacer más nada de eso, ya no se necesita estar sacrificando nada, ya no se necesita estar guardando días, ya no se necesita estar diciendo nada de eso, porque ya todo eso era sombra de lo que había de venir. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él vino, hizo lo que tenía que hacer, murió por todos. Entonces ahora lo que nos toca a nosotros es recibirlo
a Él, afianzarnos en Él, convertirnos a Él, y Él nos salvará. Pero ya no tenemos que estar haciendo más nada, ningún rito, ninguna cosa rara, porque ya todo eso culminó. Eso era sombra de lo que había de venir. Esta es la realidad. Junior, los discípulos que participaron en la Santa Cena, ¿verdad? Los discípulos, los 12 discípulos que participaron en la Santa Cena, siempre era prácticamente, como decimos, en la última cena, era como un line-up prácticamente, era como decimos prácticamente de orden a mayor, por más rango decimos, Pablo, Pedro, Moisés, ¿quiénes eran ellos? Los grandes, bueno, que estaban ahí. Ni Pablo ni Moisés estaban ahí, porque Pablo vino después, Moisés mucho antes. Pero no importa, la realidad es ¿quiénes estaban ahí? Que no estaban los discípulos, pero los discípulos no tenían ningún rango. Los discípulos no tenían rango. Los discípulos, ¿quiénes eran ellos? ¿Los nombres de ellos? Bueno, mira, aquí te lo dice Lucas capítulo 6, verso 12, que es donde habla de la elección de los apóstoles. Vamos a leerlo rapidito. Donde Cristo eligió a los apóstoles uno por uno, eran hombres, muchos sin letra, muchos que no conocían mucho, que no tenían ese estudio, eran pobres, eran pescadores. Esa era la persona que Cristo vino a coger, esos 12 para hacerlos sus apóstoles, y entonces a través de ellos hacer el fundamento de la iglesia en el cual hoy nosotros estamos situados. Tomen nota, audiencia, que eso es muy importante. Amén. Entonces, usted no se sabe nada de eso. Lucas capítulo 6, verso 12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Quién? Cristo. ¿Para qué? Para que el mismo Padre le diera cuáles eran los apóstoles que él iba a escoger. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Dice que llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Quiere decir que había más de 12. Había más de 12 discípulos, pero él escogió a 12 de ellos específicamente para hacerlos sus apóstoles. Por eso es que enfáticamente nosotros los bíblicos enseñamos que después de los apóstoles no puede haber otro más que se llame apóstol. ¿Por qué? Porque mira que dice la Biblia, míralo ahí. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. O sea, había muchos discípulos. Sabrá Dios cuántos. Y escogió a 12 de ellos. Eso en literatura lo que significa es que dice que cogió a 12 de ellos. Si nada más fueran 12 los que estuvieran ahí, entonces hubiera dicho nada más, y escogí a ellos. Exacto. No a 12 ni a 13, no, a ellos. Pero como eran muchos discípulos, entonces él escogió a solamente 12. Una pregunta, ¿por qué no lo cogió a todos? Exacto. Porque el Padre no le había revelado que eran todos los que iban a ser apóstoles. Lo único que iban a ser apóstoles eran esos que estaban ahí que él escogió. Amén. Entonces, dice, a los cuales también llamó apóstoles. Ahí mismo lo dice. Después de eso, después que él lo cogió a los 12 de ellos, entonces lo llamó él mismo apóstoles. Entonces quiere decir que Cristo lo constituyó apóstoles. Dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé. Hay que tomar en cuenta que estos eran parejas de hermanos. Parejas de hermanos. Mira que dice que bendito sea el Señor. Dice a Simón Pedro, ¿verdad? Y a Andrés su hermano. O sea, son una pareja de hermanos. Simón y Pedro eran hermanos. Jacobo y Juan también eran hermanos. Felipe y Bartolomé también eran hermanos. O sea, todo era por parejas de hermanos. Y él supo cómo cogerlo. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Oye, Judas, el hermano del Jacobo que se mencionó antes, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahí especificó Lucas los dos Judas que había. Había un Judas, hermano de Jacobo, y entonces el Judas Iscariote, y lo especifica, que fue el que entregó a Jesús, el que lo traicionó. Entonces aquí vemos que estos son los nombres de los apóstoles. Simón, que fue llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo. Entonces de ese Jacobo es que el hermano Judas, dice, y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Estos son los 12 apóstoles que el Señor escogió. Entonces, esos apóstoles
apóstoles tuvieron su función mientras estuvieron en la tierra, que fue expandir el evangelio. Amén. Sí. Predicar el evangelio. Por eso Pablo andaba en España, el otro andaba en Asia, el otro andaba en África, el otro andaba en tal sitio. O sea, ellos salieron a esparcir el evangelio y murieron por causa de ello. Por ello es que hoy nosotros conocemos el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos se expandieron. Pablo llevó el evangelio a España. Entonces de España el evangelio fue que surgió para otro lado y así fue regándose el evangelio. Ellos tuvieron una función especial. ¿Y cuál fue? El predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, esa palabra toda criatura no era toda la persona de la tierra, porque obviamente no iban a poder en ese corto tiempo que vivieron, sino que predicándole a uno, ese le iba a predicar a otro, y ese otro le iba a predicar a otro, y ese otro le iba a predicar a otro, y así se iba a predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, que es válido la palabra a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces, tuvieron su función dentro de su rol. Ese rol que se le dio a ellos no es especial de manera que nosotros no podamos hacerlo, no, sino que ellos tenían una particularidad especial, que ellos tenían la capacidad de llegarle a la persona por milagros, por señales, por muchísimas cosas. Por eso el Señor le dijo a ellos claramente que las señales y los milagros los seguirán. ¿Para qué? Para que ellos muestren evidencia de que ellos tenían ese poder de Dios, que Dios era real y que Cristo era real. Por eso Cristo también tuvo que hacer milagros, tuvo que hacer muchísimas cosas para evidenciar que Él era el verdadero Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre no iba a creer solamente por la palabra, el hombre tenía que ver. Sí, el hombre por tenía eso que ver también. milagros para creer, sí, porque el hombre es muy incrédulo. El hombre es muy incrédulo. Por eso fue que entonces en el arca de Noé se murieron la gran cantidad de gente que se murieron, porque ellos tuvieron que ver el diluvio primero para creer, pero el Señor le dijo que no tenían que esperar a verlo. Ellos tenían que creer antes de verlo. Se lo dijo a través de Noé. Pero como no quisieron creer antes, entonces por eso el Señor entonces tuvo que venir, porque el Señor sabía que si no mostraba evidencia tampoco, poco le iban a creer. Por eso el Señor en una ocasión dice que muchos a él lo seguían por los panes y los peces, lo seguían por los milagros, porque es una realidad. No todos siguen a Jesús de una primera. Porque Él verdaderamente es Dios y tú crees por fe que Él es Dios. No, muchos le creen al principio por los milagros y después que se arrepienten. Después de verdad que dicen, wow, este es el verdadero Dios y yo necesito seguirlo, aunque no me muestre ninguna evidencia. Sí, es así, es así. Eso claramente dice la palabra que bienaventurado, dijo Cristo, el que ha creído sin ver. Nosotros somos más bienaventurados que los apóstoles y que los que creyeron en ese tiempo, porque creímos sin verlo a Él y sin ver a los apóstoles haciendo señales. Nosotros hemos creído así. Entonces nosotros somos más bienaventurados que ellos, porque hemos visto, hemos creído sin ver a Dios en su manifestación, como lo hacía en esos tiempos, en milagros, en cosas extraordinarias, echando fuera demonios, sanando paralíticos, sanando gente de lepra. Esto era una cosa increíble. Lo hace aún, todavía lo hace, pero no lo hace directamente de que por el poder que depositó en gente hoy. No. Sino lo hace por su misericordia, que está, él hace el sol salir para todos, su misericordia para todos. Entonces, él si quiere sana a uno y sana a otro. Él dice que él hace el sol salir sobre buenos y malos. O sea, él tiene su misericordia todavía vigente. Pero no hay una persona que tenga esa capacidad divina de sanar a gente por ahí o sea, mediante el poder de Dios. No lo hay. Hoy no lo hay. Pero los apóstoles tenían la particularidad de que tenían ese poder, porque ellos fueron revestidos de poder de lo alto. Por eso el Señor les dice que antes de no se vayan de Jerusalén hasta que no hayan sido revestidos del poder de lo alto. ¿A quién se lo dice? A los apóstoles. No salgan de ahí. ¿Por qué? Porque cuando venga el Pentecostés va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes, amén, y lo va a revestir de poder de lo alto. Entonces ese poder le iba a dar a ellos la capacidad de sanar enfermos sin tener que hacer nada. Dice la palabra que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. O sea, cuando Pedro pasaba, la sombra de él sanaba a los enfermos, porque había un poder que Dios depositó en él. Ahora no era la sombra, obviamente, sino el poder de Dios en él.
Amén. No era la Sí, sombra. Lo que pasa es que lo dice así de una manera metafórica para que tú entiendas que era tanto el poder que había en ellos de parte de Dios que ellos nada más hablaban y ya, no sí, había sí, que sí, hacer más nada. sí, sí, Por eso sí, Juan y creo que Juan y Pedro creo que van camino a una puerta, a un lugar, a un templo que le llamaban la Hermosa, que la puerta se llamaba la Hermosa y ahí vieron creo que era un paralítico, no sé, ahí fuera de la puerta pidiendo limosna y ellos llegan y le preguntan, y el paralítico le pregunta, le dice, dame limosna y él le dice, yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. O sea, ellos le dicen, de lo que tengo, ¿qué? Ellos tenían ese poder. tenían ese Yo poder. tengo el poder de sanarte. So, de Sí, lo que yo tengo, te doy. Levántate y exacto. vete. Y el Sí, hombre se levantó regocijado, empezó a brincar, empezó a saltar y creo que lo siguió después. sí, sí, Entonces, sí, ellos tenían esa capacidad y ese poder de parte de Dios de hacer esos milagros sin tener que preguntarle a nadie. O sí, sea, sí, ellos no dijeron, Dios mío, ¿es posible que sanemos a esta persona? No. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dado la luz verde. sí, Vaya. ¿Por qué? Porque eso era necesario para que el evangelio se expanda. sí, Porque ese hombre, después que sea sano, iba a decirle a toda su familia cómo se sanó. sí, Iba a sí, decirle a su familia que tenían que creer en el Dios de esa persona. ¿Y es cuál es así, el Dios de esa persona? Jesucristo. es así, es así, es así. Entonces, es algo que uno analizando bien y estudiando bien las escrituras, uno se da cuenta de los roles que tenían los apóstoles y Sí, de que ese rol únicamente lo tenían ellos. Yo no tengo ni voy a tener jamás esa capacidad que tenían ellos. Esa yo, capacidad de ir donde un rey y decirle, mira, el Señor te está diciendo ahora mismo que si no cambia de esa vida, te va a morir el martes que viene por una lepra y eso pasaba así. yo creo que era Pablo o Juan que lo mandó Dios a un río y él estaba prácticamente metiéndolo en el río adentro para sanarle todas sus enfermedades, como decimos, como bautizándolo, pero metiéndole la cabeza en el agua. Y había uno de los que no creyentes que dijo que no me ponga la mano, que tú no me vas a sanar metiéndome la cabeza en el agua. Y Dios apareció Dios prácticamente, como así como en imagen, y él vio prácticamente y lo sanó prácticamente sin él meterle la cabeza en el agua. O sea, que se quedó sorprendido. El tipo estaba revelado que no, que yo no me voy a sanar, que etcétera, etcétera. Y apareció Dios en un momento y lo sanó. Una Bueno, pregunta, Junior. Los discípulos ajá. los discípulos son los mismos de lo que hablábamos ahora mismo, los apóstoles. Sí, no, los apóstoles exactos son los discípulos de Cristo. Pero Ah, ¿qué ok. pasa? Que los discípulos de Cristo no solamente eran los apóstoles, eran más. Ahora, lo que pasa es que dentro de los discípulos el Señor escogió a 12 que lo iba a hacer apóstoles. Ah, ok. Apóstoles son unas personas y discípulos son otros. Bueno, los apóstoles no dejan de ser discípulos por ser apóstoles, siguen siendo discípulos, Ok. pero tuvieron un rol mayor que los discípulos. Ok. ¿Por qué? Ok. Porque Ok. en ello era que se iba a ser el fundamento de la iglesia. Por Ok. eso es que la iglesia católica cree que el primer papa fue Pedro. Ok. Porque Pedro, dice el Señor, que le dice el Señor a Pedro, en ti edificaré mi iglesia. Lo que está diciendo el Señor es que a través de él iba a edificar su iglesia, no en Pedro. No Ok. en Pedro, que iba a ser el papa ni nada de eso, no, no. Ok. Que a través de Pedro era que la iglesia iba a ser edificada. Entonces, a Ok. través de Pedro, a través de Pablo. ¿Por qué? Porque ellos fueron los mayores incidentes en el evangelio. Ok. Porque, ¿qué pasa? No se habla mucho de Zebedeo, no se habla Sí. mucho de Alfeo. Esos tuvieron roles muy pequeños. De Exacto. Mateo, tuvieron roles muy pequeños. Ahora, Pablo, Juan, Pedro tuvieron roles muy, muy, muy grandes. Tanto así que las cartas que están aquí fueron escritas por ellos. Por ejemplo, la gran cantidad de cartas escritas en el Nuevo Testamento son escritas por Pablo. Ok. ¿Entiendes? No recuerdo cuántas son, pero la gran mayoría son de él: Efesios, Corintios, Primera, Segunda de Corintios, Romanos, Colosenses, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo, Primera y Segunda de Tito, Filipenses. Todas esas cartas fueron escritas por Pablo. Pero también entonces ahí vemos que también tenemos Primera y Segunda de Pedro, que se le escribió Pedro, el que le dice al Señor que en él edificará su iglesia. Sí. También vemos que Juan también escribe Primera y Segunda y creo que Tercera de Juan, y también escribe el Apocalipsis y escribe el Evangelio de Juan. O Ok. sea, ahí vemos que ellos tuvieron como más incidencia
en la edificación de la iglesia, pero los otros también tuvieron su rol pequeño, menos que el de ellos, no se habla tanto. Mateo obviamente escribió su evangelio, Lucas también escribió Lucas, y así sucesivamente, pero después los otros, Alfeo, Bartolomé, Jacobo, o sea, se mencionan poco de ellos, el mismo también Judas. Judas. Hay una carta también, la carta de Judas, pero no, lo que no sé si él escribió a él, porque pues, también tenemos que recordar que él se ahorcó después que Cristo murió, pero sí alguien pudo haberle escrito, pero sí también Judas tuvo que ver en esa incidencia del Evangelio. Pero la razón es lo que te digo, la razón por la cual el Señor escogió 12 dentro de todos los discípulos que tenía, es porque Él tenía que hacer un fundamento en la iglesia. O sea, tenía que poner 12 personas que sean el fundamento, porque es que imagínate tú que lo coja a todos. Sí, claro. ¿Cuántos libros tuviéramos que escribir? Sí, verdad. Porque eran muchos discípulos que tenía el Señor. Sí, muchísimo. Sí. O sea, imagínate cuántos libros teníamos que... No, entonces tuvo que coger a 12 para que en esos 12 se haga el fundamento de la iglesia. Sí. En ellos se hizo el fundamento de la iglesia, y por ellos es que hoy nosotros conocemos qué enseñó el Señor, qué quiere el Señor, qué nos deja saber el Señor, qué quiere para nosotros. Y esa es la realidad de los 12 apóstoles. Noé tiene mucha participación en la Biblia. Tiene mucha participación, Noé. No, en el tiempo, obviamente, en el tiempo de Noé, era en el Antiguo Testamento, en el principio de las cosas. Okay. Imagínate, después de Abraham es que se viene hablando de Noé. Okay. No creo que antes de Abraham se habla de Noé. Noé fue uno de los primeros, creo que en Génesis que se habla de él. Okay. Sí, obviamente se habla en Génesis de él. Pero sí, obviamente él tiene relevancia en la historia de la redención. ¿Por qué? Porque lo que pasó con Noé y en ese tiempo con ellos fue como una señal de lo que iba a pasar ahora, cuando viniera Cristo. ¿Entiendes? Eso que pasó con él fue la señal de lo que iba a pasar cuando Cristo viniera. Entonces, tuvo mucho que ver, porque cuando el Señor terminó la tierra con agua, él juró no volver a hacerlo. ¿Entiendes? Juró no volver a matar a la humanidad o a hundir la tierra con agua. Entonces, por eso fue que tuvo que venir Cristo, porque ya el Padre no lo iba a hacer con agua, ni con fuego, ni con nada. Entonces, él tuvo que buscar a alguien a quien entonces irá a morir por aquellos pecadores que no se merecen mi favor, no se merecen mi misericordia. Entonces, ahí fue donde vino Cristo. Entonces, Noé tiene muchísima relevancia en la historia de la redención. ¿Por qué? Porque lo que pasó con él, o lo que pasó en ese tiempo, era sombra de lo que había de venir, que era nuestro Señor Jesucristo, a morir y a culminar por los pecados de todos. Entonces esos tipos como Hércules, Sansón, toda esa gente existieron, Hércules, eso es vaina. Hércules no existió, eso no existe, eso son cosas de historia, de mitos. Pero sí, Sansón sí, obviamente, Sansón tiene la palabra, Sansón tuvo su rol también. Pero eso de Hércules y esas cosas así, eso son cosas de mitos que lo hicieron, que eso eran dioses de esos tiempos, dios griego, el dios del sol, el dios de la luna. Porque lo que pasa es que en esos tiempos, esas personas de esos tiempos, como no conocían al verdadero Dios, tenían que hacerse, y como no conocían el rol del sol, el rol de la luna y todas esas cosas, ellos pensaban que la luna era un dios, que el sol era un dios, que la lluvia era un dios, el dios de la lluvia, ¿entiendes? Que la luz era un dios, que la oscuridad era otro dios. Que la oscuridad era... Porque había un sesgo, porque no conocían al verdadero Dios. Entonces, después que entonces se revela el verdadero Dios por medio de señales y cosas, se le aparece a Moisés la salsa, y sigue más adelante con los profetas, después entonces viene a través de Cristo y todo eso. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que todo eso eran mitos y no eran Dios verdadero. El único Dios verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Y hablando de eso, entonces, hubo profetas, ¿verdad? Sí, claro. Hubo profetas. Junior, una preguntita. ¿Quiénes crucificaron junto a Dios? ¿Quiénes estaban crucificando junto a Dios? Dios y quiénes eran las otras dos personas. Había
habían dos ladrones, no dice su nombre, pero sí Ok. habían dos personas que habían robado, sí, claro que sí, y que la Biblia hace mucho énfasis en el relato que sucedió ahí, cuando uno acusa al Señor y le dice, pero si tú eres Dios, bájate de ahí, y tú no eres Dios, bájate de ahí, sálvate, y sálvame a mí. Y el otro le dice, no, tú no estás viendo que es Dios que está, y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice claramente, desde hoy estará conmigo en el paraíso. Eso fue una declaración que hizo el Señor para hacernos saber también, eso es teológicamente hablando, una buena base para nosotros entender que inmediatamente morimos, vamos para el cielo, o sea, vamos Ok. para el paraíso, vamos para el Señor. Porque el Señor le dijo claramente a él, desde hoy estará conmigo en el paraíso. O sea, él sí va a morir y ese mismo día sí va a ir para el paraíso con el Señor, porque el Señor iba a ascender a los cielos. Entonces, eso nos enseña a nosotros que nosotros cuando partimos de esta tierra, los creyentes, los que creemos en Cristo, vamos inmediatamente para el paraíso con nuestro Perfecto, Señor. Así perfecto, es. perfecto. Que en ese entonces para Dios no hay gente mala. En el mundo que vivimos sí, pero para Dios en aquel entonces no había gente mala. Él llegó para salvar personas, para salvar personas. No, la realidad es que sí, claro, Él vino a salvar lo que se había perdido, Él vino a morir por los pecadores y nosotros, imagínate, no lo obedecemos, nosotros no hacemos caso a su llamado, pero él llama y está llamando y tiene 2000 años llamando a los hombres al arrepentimiento. Es necesario que el hombre venga al arrepentimiento porque los días se están acabando, esas persecuciones de la iglesia, toda esta tergiversación de la naturaleza humana que tú estás Sí, viendo, que sí. ya hay ciento y pico de No, género, no, que no, ya no increíble. se sabe, no se sabe lo que está pasando. Eso simplemente es señal de lo que viene Hasta, y es nuestro Señor no, Jesucristo. hasta dónde Él hay, viene y Él está a la puerta. y hasta dónde hemos llegado prácticamente. Una madre se acostó con un hijo los otros días, eso fue tendencia. Y No, una madre entonces, obviamente ya esto por problemas psicológicos, problemas mentales, que tenía problemas de no, psiquiátricos, no, no, mata increíble. a su hija y le No, corta la cabeza no, no, y la no. cabeza la pone en un lado y el Sí, cuerpo en otro. sí, 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 sí. No, 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 no. Lo animal, Imagínate, eso es no, no, terrible, no. Eso eso es es así. terrible. Y dice la madre de Dylan Baby, sí, me gustó y el tipo está bueno y me gusta mi hijo y esto. No, pero Terriblemente, no, la no, depravación. La no. palabra dice claramente, escucha esto para que no te sorprenda, para que te arrepientas, para que diga ya es que yo necesito venir a Cristo porque ya esto está ready. El Señor dice claramente en su palabra que cuando venga el Señor, los días van a ser como Sodoma y Gomorra, que los hombres van a estar casándose y dándose en casamiento, casándose hijo con padre, padre con hijo, hermano con hermana, primo con primo. Eso era lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Entonces el Señor dice que su venida será cuando los días estén como Sodoma y Gomorra. Y Wow. mira eso de que un hijo se acostó con su mamá y su mamá Sí, dice que le gustó a su hijo sí, y sí, fácilmente sabrá Dios cuántas sí. veces más lo han hecho. Claro que Hermano sí. mío y todo el que nos esté escuchando, aténgase y venga Cristo right now porque Cristo está a la puerta. Increíble. Hasta esta ley de un fly, esto no se había visto 20 años atrás, eso no se veía. No, 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 increíble, increíble. No, 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 20 años increíble. atrás eso no se veía. Había depravación, pero no de esa magnitud. No, 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 Entonces, no, increíble. lo que está escrito se está cumpliendo. Amigo que me está escuchando, ven a Cristo Today y arrepiéntete de tu pecado porque esto es un llamado que lo estamos haciendo y tenemos tiempo haciéndolo y no queremos, porque en realidad tú no tendrás excusa cuando venga el Señor y cuando el Señor haga el juicio. No tendrás excusa, vendrás tú diciendo, Señor, pero yo no pude, pero yo no pude. Pero la realidad es que el Señor no te dirá absolutamente nada porque Él no tiene nada que discutir contigo. Sí, así. Escúchame bien, Él no tiene nada que discutir contigo. Él te llamó y duró años y años llamando. Y Él no tiene absolutamente nada que discutir contigo. Como un hijo que el padre duró años y años y años diciéndole, deja de delinquir, deja de delinquir, deja de delinquir. El día que matan a ese hijo, el padre no puede ir a hacer justicia, porque se lo dijo 1500 veces y él estaba delinquiendo. La otra realidad es que al hijo que mete preso, deja de delinquir, deja de hacer esto. El día que lo mete preso, el padre no puede venir a hacer justicia, Sí, ni puede hacer nada, ni el hijo le puede decir nada al padre porque el padre se lo dijo. sí, Pues la realidad es que hoy que tenemos que venir, porque Cristo nos está llamando hace tiempo, no está sí, llamando. sí. Hace tiempo Eso es así. que nos está llamando. Entonces la realidad es que tenemos que venir a Cristo hoy, ahora mismo. Ahí donde está, arrepiéntete,
Confesa tu pecado delante del Señor y dile, Padre, me aquí, yo quiero ser salvo right now, y créeme que tú serás salvo. Y si verdaderamente creíste en el Señor, entonces Amén. avanza, ven a Cristo, porque la realidad es que el tiempo se está acercando y ya esto está de apaga y vámonos. Esto está Eso es ya así. para, Sí, sí, para no, increíble, una aberración. dicen por ahí que este país, hablando de Dominicana, ya hay que cerrarlo. Hay Y que yo digo, cerrarlo, este hay que punto cerrar, hay hay que que cerrarlo, cerrarlo. hay que cerrarlo, hay que Los cerrarlo. Eso es así. días del Señor, cuando el Señor venga, los días serán como Sodoma y Gomorra. Wow. Eso es lo que narra las Escrituras. Entonces, Y por ahí vengan vamos. a Cristo hoy, mis hermanos. Gracias Así y es. paz, Dios les bendiga. Mi hermano, hasta aquí me ayudó el Señor. Así es. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida, tanto para los que están escuchando, Claro. porque la realidad es que no podemos dejar de mencionar nosotros los creyentes, los que tenemos a Cristo, los que tenemos la salvación garantizada, de que hay una salvación también que puede ser garantizada para ti, pero tú tienes que venir a Jesús. Así Tienes es. que dar ese paso de fe. Así que ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Dios te bendiga. Dios bendiga, audiencia, feliz sábado, muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga y gracias por esta siempre hermosísima palabra de nuestro capitán del barco, Junior Tamar, ha estado con nosotros. Busquemos de Dios y que se acercan unos tiempos ya prácticamente bien difíciles. Feliz sábado, Amén. Dios lo bendiga y muchísimas gracias por la sintonía. Bye bye, buenas tardes. Dios bendiga.